Hermanos, buenas tardes y bienvenidos a la casa de Dios. El Señor nos ha regalado un día más de vida y de comunión entre hermanos. Bendito sea su nombre por darnos esta oportunidad. Vamos a abrir su palabra no sin antes hacer nuestra declaración de fe que rige nuestros corazones. Y si gustas levantar tu Biblia conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Bendito sea el Señor, porque así es. Y bueno, mis hermanos, el tema que vamos a compartir el día de hoy se llama el Evangelio del Reino. Y para hablar de este tema, pues vamos a situarnos en el libro del Éxodo, capítulo 33. En este momento del Éxodo, resulta ser que el Señor le ha dicho a Moisés, en este tiempo que han estado en el monte Sinaí, le dice que ha llegado el tiempo de partir, de ir hacia el lugar que él había prometido cientos de años atrás a Abraham, que les iba a dar la tierra por heredad. Y había llegado el tiempo en que ellos, que ya habían salido de la esclavitud, podían ir conducidos por Moisés para tomar posesión de su heredad. Sin embargo, encontramos algo terrible. Éxodo 33, versos 1 al 3. Y dice, todo en Reina Valera, por favor. Yahvé dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Mis hermanos, esta es una palabra muy dura de poder digerir. Había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, pero el Señor dijo, te voy a dar mi promesa porque el Señor no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, te voy a dar mi promesa, pero yo no voy contigo. Moisés ya había pasado suficiente tiempo de intimidad con el Señor para saber qué era lo que más le convenía, si recibir la promesa o estar con el Señor. Para este tiempo que estamos situados en Éxodo 33, el pueblo de Dios ya se había rebelado, habían hecho un ídolo de fundición, un becerro, habían murmurado. Vaya que la murmuración es un pecado grave delante del Señor. Habían murmurado porque les faltaba agua, porque no tenían comida. Entonces el Señor dice, yo les doy mi promesa, pero no voy con ustedes. Entonces Moisés, en Éxodo 33, en el verso 14, él hace una oración delante del Señor y le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y mis hermanos, mi oración es que esta oración de Moisés sea también hoy en tu vida una realidad, donde no sean las circunstancias que están rigiendo tu vida lo que es la bendición que te está dando el estar de pie, el estarte levantando cada día, sino que sea la comunión con el Señor. Esa es la bendición más grande. Entonces, para este tiempo Moisés pues ya había tenido comunión con el Señor. Primero lo había conocido en una zarza ardiente. Después lo conoció en la comunión que tuvo con él en el monte Sinaí, en esas ocasiones que él subió a recibir la ley.
Y a lo largo del libro del Éxodo también lo encontramos teniendo comunión con el Señor a través del tabernáculo que le fue dicho a Moisés que hiciera, conforme a la figura celestial que él había visto. Entonces, Moisés lo tenía claro, a él no le interesaba el reino, él quería al rey. Y espero, mis hermanos, que esta sea una realidad para tu vida. Entonces, vamos a ver cuál es el contexto bíblico de esto que estamos platicando. Pensemos por un momento en la Torá, que son los 5 libros de la Biblia, lo que también es llamado como el Pentateuco. Y vamos a verlos de manera muy panorámica. Por ejemplo, cuando hablamos de Génesis, espero que se vea. Gracias. Cuando hablamos de Génesis, ¿de qué estamos hablando? De el libro que trata de la nación que fue concebida sobrenaturalmente. ¿Qué nación? Los hijos de Israel, de ellos que estamos hablando ahorita en Éxodo 33. Entonces, Génesis se trata de eso, de una nación que fue concebida de manera sobrenatural. Después tenemos el libro del Éxodo. El Éxodo, que es el momento en el que nos encontramos ahorita. En el Éxodo encontramos nuevamente a esta nación de los hijos de Israel, pero ahora los encontramos 400 años después de que los dejamos aquí. En Génesis los encontramos ahora aquí, pero resulta que están cautivos, están a las órdenes de Faraón, ellos no son dueños de sí mismos, ellos tienen que servir al rey de ese entonces, que era el Faraón. Entonces los hijos estaban cautivos, ellos estaban oprimidos y no podían escuchar la palabra de Dios cuando Moisés llegaba y se las decía. Era tanta su opresión que no escuchaban. Entonces en el libro del Éxodo encontramos algo muy hermoso. Encontramos la ley eterna de Dios, que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá. Encontramos también en el libro del Éxodo cómo es que esa nación, que era la que va a recibir la promesa, pero que estaba cautiva, encontramos cómo Moisés la lleva a la libertad. Y es exactamente la misma imagen de cómo Jesucristo, con el sacrificio que hizo en la cruz, te libertó a ti y me libertó a mí de la libertad del pecado. Eso es lo que dice el libro del Éxodo. Y también el libro del Éxodo nos presenta el tabernáculo del Señor. Ese deseo de pasar tiempo con su pueblo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene ese deseo. Y su deseo no ha cambiado porque hoy lo sigue haciendo a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces el libro del Éxodo, mis hermanos, en toda su complejidad, los primeros 80 años que son la vida de Moisés y después los 40 años cuando sale al desierto, el libro del Éxodo principalmente se lleva a cabo en el Sinaí. Casi pasan un año ahí donde él está recibiendo la ley. Y paralelo a eso, encontramos el libro de Levítico. Levítico nos presenta todo el sistema de adoración que esa nación rescatada de la esclavitud ahora debía de cubrir, porque se iba a enfrentar a tener comunión con un Dios santo. En Levítico aparecen los ordenamientos para los sacerdotes y los sacrificios que se debían de presentar. Y encontramos que la nación fue rebelde, ya lo decíamos hace ratito en el libro del Éxodo. Entonces, cuando llegamos al libro de Números, que es su escritura a partir del primer año del cautiverio, a partir del primer año que ellos salieron del cautiverio, resulta ser que Números se centra en esos 38 años que estuvieron dando vueltas en el desierto. El Señor le dijo a esa nación: en una cuestión de 3 días, de 11 jornadas, tú vas a llegar al lugar donde yo te prometí, la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos fueron desobedientes, ellos no creyeron, ellos murmuraron, entonces estuvieron dando vueltas en el desierto. Y la Biblia dice que esos hombres que estuvieron ahí perecieron. ¿Por qué? Por incredulidad. Entonces llega Deuteronomio. Y Deuteronomio tiene una característica, mis hermanos. Deuteronomio está escrito en el año 40 de que ellos salieron de Egipto, en el mes 11. Esto es
a 30 días de que Moisés muriera. Y entonces Deuteronomio, hagan de cuenta que ustedes son los que salieron de Egipto. Deuteronomio ya no está dirigido a los padres que salieron, sino ahora a sus hijos, porque los padres perecieron por incredulidad. Y en Deuteronomio, Moisés les está recordando toda la ley que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Estamos hablando entonces de esa nación que iba a recibir la promesa. Entonces tú lo recordarás, no es hasta el 6º libro de la Biblia, Josué, que esa promesa se hace realidad, porque Josué y Caleb fueron 2 que salieron de Egipto, que estuvieron y que creyeron en que esto sería una realidad, y ellos son los que conquistan la tierra. Moisés ya no estaba en ese tiempo. Se conquista la tierra, pero los hijos de Israel vienen el libro de los jueces, el libro de los reyes, y ¿qué encontramos? Que siguen fallando. Y mis hermanos, es igual que nosotros, cuando nos separamos de la palabra de Dios, lo que vamos a hacer de manera segura es equivocarnos. Entonces ellos así lo estuvieran haciendo, tan así que llegó el año 722 a.C. y el reino del norte de los hijos de Israel, de ellos, de la nación prometida, fue llevada al cautiverio. Y en el año 586, tras 3 deportaciones, el reino del sur es llevado cautivo a Babilonia. Entonces pareciera como que los planes del Señor pues no se estaban cumpliendo. Él que dijo, les voy a dar una tierra. ¿Y qué encontramos en estos tiempos que estamos hablando? Por ejemplo, el 586, que su pueblo estaba llevado cautivo nuevamente. Entonces sigue pasando el tiempo y vemos los libros de Nehemías y de Esdras, que son sacerdotes, y entonces ellos lo que hicieron fue traer, venir al pueblo, venir de regreso, reconstruir los muros y entonces vivir en la tierra prometida. Pero vuelve a pasar el tiempo y encontramos el año 70 después de Cristo y viene Roma y destruye Jerusalén. ¿De qué estamos hablando, mis hermanos? Que al día de hoy el pueblo de Dios, la nación de Israel, no ha ocupado totalmente la nación que le ha sido prometida. Israel es un indicador profético de lo que se va a cumplir conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿de qué hablamos ahorita, mis hermanos? Todo esto es el Antiguo Testamento y podemos decir, bueno, pues eso es el Antiguo Testamento, ya pasó. No ha pasado, mis hermanos. El Nuevo Testamento se resume en una cosa: Jesucristo, el Evangelio del Reino, la palabra de vida. Él hizo posible que todo lo que estaba en forma de sombras en el Antiguo Testamento fuera cumplido delante del Padre, y ahora su justicia es nuestra justicia, nos ha sido imputada, y por eso nos podemos presentar delante del Padre con confianza. ¿Para qué? Para servirle. Cuando Jesús vino, encontramos a un Salvador, ya no un Moisés que tuvo que sacar a un pueblo y que Moisés murió y ahí quedó. Jesús es un Salvador eterno, te salvó a ti y me salvó a mí, y ahora Él también murió como Moisés, pero Él fue resucitado por la potencia del Padre y hoy está sentado a la diestra del Padre. Él fue el Salvador que nosotros necesitábamos. Jesús no entregó la sangre de toros y de machos cabríos como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Él entró en el tabernáculo con su sangre preciosa, para ofrecerla sin mancha para el pago de los pecados que habíamos cometido. Toda la humanidad que reciba este mensaje recibe la salvación, recibe el Evangelio del Reino que está contenido en este libro. Entonces Jesús, en su primera venida, Él vino a hacer ese sacrificio perfecto por el pecado. Pero también Jesús vino y anunció algo: el reino. Todas sus enseñanzas es para decirnos cómo es que opera el reino de los cielos. Por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No es una doctrina, no es una filosofía, es una realidad, mis hermanos. Ese reino existe. Hoy nosotros no lo vemos.
Hoy nosotros lo único que podemos alcanzar a percibir es esa salvación gloriosa que recibimos de parte de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos entender el reino de Dios? ¿Cómo puede ser algo práctico para nosotros? Tomemos las cosas que se ven para entender las cosas que no se ven. Por ejemplo, en nuestro mundo existen los reinos, existe el rey de tal país, de tal nación, de tal isla, y los reyes llegan a esa posición por linaje, por nacimiento. Dependiendo su árbol genealógico, es como ellos van tomando esa posición. O puede ser que también lleguen a ser reyes por casarse con alguien que tiene la descendencia de linaje, de sangre. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de tratar a un rey, a una reina, ustedes verían que ellos, los reyes, tienen una forma de pensar muy diferente a lo que es una persona común y corriente. Ellos son instruidos desde muy temprana edad, cuando son los hijos nacidos, los que van a ser reyes, o cuando llegan al matrimonio. Ellos son instruidos sobre de qué manera se deben de vestir, cómo caminar, cómo comer, qué comer. Si tuviéramos la oportunidad de saludarlos, ustedes verían que ellos saludan de manera muy enérgica y mirando a los ojos, casi de esas cosas que duele la mano. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que un rey es conformado a una forma de pensamiento para que él ejerza esa función. En el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Somos conformados una vez que recibimos a Jesucristo y a su Espíritu Santo. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Nos lo dice Romanos 12:1. Dice el apóstol: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, no es hasta que tú comienzas de manera voluntaria a someterte a las cosas que dice esta palabra, no es hasta que tú comienzas a someter tu vida a la verdad de Dios que empezarás a ser transformado. ¿O acaso, mis hermanos, hemos dispuesto nuestro corazón a tener una mentalidad de reino? A que esto no sea solamente una enseñanza que quizá mañana se nos olvide, sino a darle el valor de peso que efectivamente tiene, porque mis hermanos, con esa mentalidad vamos a entrar al reino de los cielos y no nos queremos quedar hasta atrás. Entonces, por eso Moisés lo entendía, mis hermanos. Él no quería estar en el reino, él quería estar con el rey. Por eso le dijo: no nos saques de aquí si tu presencia no va con nosotros. Moisés lo entendía. Pero, ¿qué pasó con los hijos de Israel? Lo vimos ahorita. Ellos perecieron en el desierto. Pensamos, ellos regresaron a Egipto. La Biblia dice que vez tras vez decían: es que en Egipto teníamos esto de comer y hacíamos estas cosas, es que en Egipto. ¿Ellos regresaron a Egipto? Físicamente, no. Espiritualmente, ellos nunca salieron de Egipto. Ellos seguían anhelando las cosas que tenían allá. Perecieron. ¿Qué significa? Que no alcanzaron aquello para lo cual fueron salvados por el Señor. Sin una mentalidad de reino, mis hermanos, va a pasar algo, muy seguro. Vamos a regresar a esa esclavitud que teníamos. Por eso dice en Éxodo capítulo 32, en el verso 1. Si por favor lo ponemos. Éxodo 32. ¿Qué pasa cuando no tomamos en serio esto? Cuando no tenemos comunión con su palabra. Dice Éxodo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos cayeron en idolatría. ¿Y cuál es la idolatría hoy en día? Mis hermanos, es tan simple como el celular. El celular es un instrumento de idolatría. ¿Por qué es malo? No, no es malo, sino es el uso que nosotros le damos. Entonces, mis hermanos, los hijos de Israel, ahí los vemos que peregrinaron en el desierto. ¿Y no es acaso esta vida un peregrinar también en el desierto?
esta vida que no tiene nada que ofrecer sino más que oasis, porque la vida eterna no consiste en comida y bebida, sino en las cosas que vienen de la palabra de Dios. El objetivo, mis hermanos, es que nuestro andar en esta vida dé un testimonio de que ya no somos los mismos, de que ahora hay algo poderoso que mora en nosotros. Cuando no hacemos esto, mis hermanos, perecemos, no físicamente, sino porque no estamos alcanzando aquello para lo cual el Señor nos rescató. Por eso el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versos 1 al 3, hace una exhortación muy fuerte, mis hermanos. Dice, Hebreos 4, 1 al 3, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, pero no les aprovechó la palabra, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron, porque los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios. Entonces tenemos creer y temer. Temer de que esta vida que tenemos, mis hermanos, es para administrarla de la manera más eficientemente, para seguir creciendo en la gloria del Señor. Fuimos redimidos, mis hermanos, para un propósito. ¿Cuál propósito? El mismo que en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés fue a sacar a los hijos de Israel, diciéndole a Faraón que los dejara ir, le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y mis hermanos, fuimos libertados por la sangre de Jesucristo para servirle. ¿Y en qué le voy a servir? Ten comunión con Él y Él te lo va a revelar. El Señor es Él, por supuesto que está interesado en que tú cumplas el propósito para tu vida. Y no tiene que ver con las expectativas de nuestra carne, porque nuestra carne, mis hermanos, es engañosa. Tiene que ver con las expectativas de Dios. Y cuando tú llegas a ese punto, el Señor suple. El Señor es el proveedor para que su propósito se dé. Bendito sea su nombre. Entonces, mis hermanos, una vez más, de manera práctica, ¿cómo le hacemos para que la palabra del reino more en mí y este evangelio del reino sea una realidad en mi vida? Imaginemos por un momento que este lugar es tu casa, mis hermanos. Entonces, pensemos que aquí está la puerta, aquí está tu puerta, imagínala. Pensemos que por acá, no sé, aquí está la cocina y pensemos que por acá está tu habitación, ¿sí? ¿De qué manera la palabra tiene este poder para obrar todo lo que promete? Llega la palabra a tu casa y toca. Aquí está tu puerta, ábrela. ¿De qué manera toca la palabra? Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que te presentas a escuchar una enseñanza, cada vez que la memorizas, cada vez que la meditas, es la palabra que está aquí, en la puerta de tu casa. Y por cierto, la palabra es Cristo. Entonces, tú abres tu puerta y la palabra entra. Abres la puerta de tu corazón y le dices, qué bueno que viniste, cuánta falta me hacías. La tomas de la mano a Cristo y le dices, seguramente vienes con hambre, ven, te llevo a mi cocina, aquí te voy a preparar algo. La palabra viene y se sienta y empieza, recuerda, está en tu cocina, empieza a mirar los anaqueles, empieza a mirar tu nevera, empieza a mirar tu alacena. Y entonces la palabra dice, aquí hay grasas espirituales, aquí hay azúcares espirituales. Y empieza la palabra a enseñar todo lo que hay en tu nevera, todo lo que hay en tu casa. Porque la palabra no sabe hacer otra cosa más que limpiar, que purificar. Y entonces podemos decir, bueno, son cosas que yo utilizo para comer. Recuerda, la palabra está en el lugar de nuestros apetitos. Y nuestros apetitos son de muchos tipos, no solamente son físicos, son, por ejemplo, los espirituales.
¿De qué cosas nos estamos alimentando, mis hermanos? Temor, ansiedad, miedo, depresión, un gozo por las cosas porque cuando tengo lo que quiero, estoy contento. ¿De eso nos estamos alimentando? Finalmente, mis hermanos, todo lo que comemos, no importa lo que sea, ¿a dónde termina finalmente? En la sangre. Y la sangre es la fuente de la vida. Por eso es tan importante las cosas que comemos. Cuánto más cuando comemos cosas espirituales como estas que ahorita acabamos de mencionar. Entonces, la palabra está ahí contigo, en tu casa, en tu cocina, y sabe que te estás alimentando de temor, de tristeza, de que las cosas no se están resolviendo, de que no hay un diagnóstico definido. Y la palabra que quiere alimentarnos, porque Jesús es el pan de vida, dice: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pero nosotros que somos tan lógicos y tan racionales empezamos a platicar con la palabra, pero es que no puede ser. Yo ya tengo tantos años consumiendo estas sustancias tóxicas que ya me son necesarias. Son las adicciones, ¿verdad? Entonces la palabra dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Mis hermanos, para Dios no hay ningún imposible, pero permite que la palabra more en tu casa. Entonces ahorita la tenemos aquí en nuestra cocina. Recuerda, es tu cocina, es tu casa. Ahora dices, bueno, ya comimos, la tomas de la mano y le dices, seguramente estás cansada, mira, ven, vamos a la habitación, mira, te voy a dar la mejor habitación de la casa, la mía, tómala para que descanses. Y la palabra nuevamente se sienta y empieza a ver las paredes, empieza a ver tu cama, empieza a ver los pensamientos que tienes en la noche. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma y los tuétanos y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra está en tu habitación y te dice, ese hombre, esa mujer en quien piensas antes de dormirte no es tu esposo, no es tu esposa. Esas maquinaciones que estás teniendo de las cosas que estás proyectando hacer no llevan mi gloria involucrada. Mis hermanos, dice Santiago 1, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual pueda hacer salvas vuestras almas. Dice que le abramos la puerta con humildad, con mansedumbre, no discutiendo quién va a poder más, si la verdad de Dios o nosotros, que somos una mente finita. Dice, recíbela. Ella es poderosa para revelarte las cosas que de otra manera tú nunca podrías conocer. Por eso Jesús, mis hermanos, en Mateo 6:33 dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios no es otra cosa más que pasar tiempo en su palabra, meditándola, leyéndola, porque dice Santiago en capítulo 1 que somos oidores olvidadizos. Ahorita, por ejemplo, lo oíste y te pareció muy interesante, pero llegas a tu casa ya con los afanes de la casa y te dicen, ¿y de qué se trató la enseñanza? ¿De qué se trató la enseñanza? Bueno, y la acabas de escuchar. O más allá, la quieres recordar el miércoles, el viernes, quieres recordar la enseñanza de hace una semana, de hace 2 semanas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? No la abrazamos. La palabra entró, pero tan pronto ella entró, nosotros nos pusimos a hacer nuestras cosas y la palabra dice, bueno, creo que aquí no hago falta. Es una analogía, mis hermanos, porque la palabra es poderosa. Entonces, dice Santiago que somos oidores olvidadizos. Tenemos que abrazar la palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De esta manera, entonces, tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo me voy a acordar de cosas que pasaron hace una semana o hace un mes de la palabra? Es imposible. Mis hermanos, a ver, haz memoria. ¿Tú recuerdas cosas que hicieron tus hijos cuando tenían 3 años, lo que ellos dijeron? ¿Por qué te acuerdas?
porque los amas. Y Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y de eso se trata justamente estos 5 primeros libros que vimos ahorita, del amor, que es lo que se evidencia de que estamos guardando la palabra. En el Antiguo Testamento no pudieron, pero hoy por su Espíritu Santo esto es una realidad innegable. Entonces, mis hermanos, la palabra, cada vez que es predicada, está a tu puerta tocando para que la recibas, pero para que la recibas y ella esté cómoda en tu hogar. Y por cierto, nuestra casa es este templo donde mora el Espíritu Santo. Mis hermanos, todo esto sucede cuando recibes la palabra con mansedumbre, porque dice en Isaías capítulo 55, versos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan para el que come. Así será la palabra que sale de la boca del Señor. No vuelve a él vacía, sino que hará aquello para que la envió y será prosperado en todo aquello para lo que fue enviada. Esa palabra que está en tu cocina, en tu corazón, en tu habitación, en cualquier lugar de tu corazón, créelo, mi hermano y mi hermana, que esa palabra va a obrar poderosamente. ¿Y de qué manera obra poderosamente? Lo vimos ahorita, sacándonos de la esclavitud, tantas cosas por las que pasamos en este mundo. ¿Y para qué? Para vivir la vida que el reino de Dios demanda en esta tierra, en este desierto, donde el Señor nos está proveyendo lo más único que nos puede dar, su palabra. Y con su palabra, todo lo demás viene añadido. La palabra de Dios morando en tu corazón. Puede ser que en un momento dado tú ya tengas ese tiempo en el Evangelio y ya conoces la palabra tanto que dices, van a hablar de esto. O sea, cognitivamente o por concepto ya la conoces. Sin embargo, mis hermanos, la palabra, gracias a Dios porque la podamos conocer en letra, pero la palabra es espiritual. La palabra se revela a nuestros corazones y eso requiere 0 humildad, cero soberbia, mucha humildad, para que la palabra obre poderosamente en nuestros corazones. Y la forma como esto sucede es por su Espíritu Santo. Mis hermanos, Jonathan Edwards fue un hombre poderoso en la palabra, un hombre que tuvo una vida corta, pero que amaba al Señor Jesucristo y que creía en todas estas cosas que estamos ahorita diciendo. Él tuvo estas palabras y dijo, quiero vivir una vida con perspectiva de reino y para ello hay 3 cosas que deben estar presentes en mi día a día. La brevedad de la vida, la certeza de la muerte y el vínculo con la eternidad. Mis hermanos, él tenía esta perspectiva. A veces nosotros decimos, vamos a hacer en 5 años y no sabemos lo que va a ser del día de mañana. El Señor dice, es hoy, aquí y ahora, que el reino tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y eso se opera a través de la fe, de las obras de la fe. Nosotros fuimos salvos no por obras, sino por la gracia bendita del Señor. Pero dice Efesios 2 que una vez que fuimos salvos, lo hacemos para hacer buenas obras, las cuales, por cierto, fueron creadas por el Señor antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ellas. Entonces, esas obras de fe, mis hermanos, son eternas. Ahorita nos podemos desgastar en hacer muchas cosas y tener muchos compromisos. Sin embargo, lo único que va a resistir el fuego del juicio del Señor son las obras de fe. Ejemplos los tenemos en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, Abraham hizo una obra. ¿Cuál fue esa obra? Él salió. El Señor le habló y él dejó su tierra y su parentela y se fue a una nación que él no conocía. Abraham salió. Noé construyó. Noé construyó el arca donde se salvaría él y su casa. Gracias a Dios porque él escuchó a Dios. Aún no llovía en ese tiempo y sin embargo él se puso a construir un arca. Y Moisés
Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Gracias a Dios por estos hombres, porque sin ellos no estaríamos aquí. Mis hermanos, las obras de fe son eternas. Que el Señor revele a tu corazón qué es aquello para lo cual fuiste llamado, para obrar en esta vida, para que no perezcamos como los hijos de Dios en el desierto, que hicieron que no llegaron a la tierra prometida, siendo comandados por el mismo Señor de los cielos. Mis hermanos, el reino comienza con la transformación de tu manera de pensar, y esa transformación no tiene otra receta, es la palabra morando abundantemente en tu corazón. Mis hermanos, ese reino va a ser una realidad en esta tierra. Dice la Escritura que Jesucristo va a reinar con vara de hierro durante 1000 años en un reino milenial en esta tierra. Y dice también la Escritura que cuando todos los tiempos sean consumados, vendrán nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué va a suceder, mis hermanos? Lo que hace ratito nuestra hermana cantaba en la alabanza. Daremos gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si gustas darle un aplauso, mis hermanos, al Rey que está aquí con nosotros y que tiene todo su amor para que no perezcamos. Bendito sea su nombre. Bueno, mis hermanos, pues este fue el tema que queríamos compartirles el día de hoy. Si gustan, vamos a orar por las ofrendas y que vamos a poner delante del Señor. Padre, te damos gracias porque cuando tu obra se hace, tú eres el que provee. Y nos has mostrado de qué manera tan maravillosa tú lo haces. Gracias, Padre, porque tú pusiste en el corazón de nuestro pastor que este lugar existiera, que es una realidad hoy y que tú lo pusiste en su corazón. Gracias, Padre, porque está consagrado este lugar para que tu palabra se proclame hasta el día que tú vengas. En el nombre de Jesucristo. Bendice, Padre, te pedimos los diezmos o las ofrendas que se pongan en esta hora en el alfolí, que sean para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, en lo que pasan por ahí con los alfolís, recordarles que tenemos los 3 servicios donde la palabra de Dios es abierta en esta casa. El Señor ha derramado su gracia y ven, escucha la palabra, nunca te va a sobrar, nunca va a ser algo que no necesites. Ven y escucha la palabra. 3 servicios, los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 y a las 6. Y próximamente nos comentan por aquí que va a haber un servicio por el 10 de mayo, que sea para la gloria de Dios. Y bueno, mis hermanos, si gustan ponerse de pie para que quedamos despedidos. Si gustan levantar su mano. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre todos ustedes. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que el Señor vuelva, nos encuentre a ti y a mí, creciendo en el Evangelio del Reino. Y los que así lo haremos decimos, amén. Bendito sea nuestro Señor. Estamos despedidos.